Buenas tardes a todos. Mi nombre es Azalea Mancilla y voy a estarles acompañando en las últimas dos sesiones del módulo de evaluación y conceptualización de caso en el Diplomado de Psicoterapia Cognitivo-Conductual para Niños y Adolescentes. Es muy importante para mí que consulten la bibliografía, aun cuando estemos dando esta pequeña introducción por esta vía. Vamos a estar practicando algunos ejercicios durante las sesiones en vivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, adicional a esto, por favor, les ruego encarecidamente que sigan consultando la bibliografía recomendada. Y no solo eso, creo que yo añadiría, antes de que todo esto comience, la posibilidad de que después de los ejercicios que realicemos en clase, ustedes practiquen con algunos casos que ya tengan en casa o tal vez con algunos casos hipotéticos, etcétera. La serie de habilidades clínicas que vamos a estar tratando de desarrollar en ustedes a lo largo de estas dos sesiones y nos consulten, si no es a su servidora, cualquier otro profesor que crean competente en el área de análisis conductual para así asesorarlos. Ocurre que la conceptualización o formulación de caso, aunque pues de manera básica es bastante sencilla, consultando los elementos que debería de contener, no hay demasiado pierde, aunque la realidad es que sí se requiere bastante práctica para poder desarrollar algunas habilidades mucho más sutiles que no tienen que ver con el contenido, sino con el análisis de la información que estamos recibiendo del usuario. Conforme vayamos avanzando, creo que les quedará más claro. Por ahí también platiqué con la profesora Diane y creo que ya tienen antecedentes conductuales respecto a los conceptos básicos que deberían ustedes de ya tener considerados para que este tema entre con mucha mayor facilidad. En ese sentido, si hay algo que aún después de esta introducción no queda muy claro, por favor anótenlo en algunas dudas para que cuando ya estemos en vivo nosotros podamos resolverlas de manera directa y entremos a los ejercicios ya con la misma idea de lo que es una conceptualización de caso, con los conceptos o las funciones bien aterrizadas en cada uno de nosotros de manera más equitativa. ¿De acuerdo? Ok. Bien, en esta primera parte cabe destacar que aunque la evaluación y tratamiento y la evaluación de resultados son a lo mejor fases de cualquier otro tratamiento en el modelo que sea de intervención clínica, la conceptualización de caso cognitivo-conductual sí que tiene sus características. Y hay que verlo desde la perspectiva en que forma parte de la evaluación porque nos va a dar la guía para elegir un tratamiento, pero el hecho de que nos estemos ya metiendo en hacer algún análisis que lleve a la formulación de casos o conceptualización, que es exactamente lo mismo, ya estamos interviniendo per se. La evaluación del tratamiento siempre son fases, ustedes seguramente lo sabrán y lo reconocerán rápidamente. Van de la mano, no se puede una sin la otra y se retroalimentan. Lo mismo sucede con la conceptualización de casos, ¿de acuerdo? Forma parte de evaluación y también del tratamiento. Bien, ahora sí, como definición tenemos que la formulación clínica es una estrategia de organizar la información que nosotros hemos recolectado de los informantes, en este caso, porque pues rara vez es el niño quien llega a decirnos lo que sucede, son los cuidadores alrededor quienes expresan el motivo de consulta. La formulación del caso es una manera concreta de plasmarlo en papel y de comunicarle a los mismos consultantes o a otros profesionales de qué va esto que vamos a empezar a implementar o esta primera fase de evaluación. Entonces, es una estrategia primero de organización, aunque también es un sistema de procesar y analizar los elementos o las variables que componen el motivo de consulta, no solo para ponerlo en papel, sino para nosotros saber cuáles son las causas que están generando este comportamiento o qué consecuencias son las que están manteniendo el problema y en ese sentido pues orientar para nosotros mucho mejor el tratamiento. Una vez que nosotros tenemos identificado qué es lo que lo causa, ¿cierto? O qué es lo que lo mantiene, pues ahí es donde nosotros vamos a intervenir. Bien, es una estructura ideográfica, eso quiere decir que va a ser distinto para cada uno de nuestros consultantes y por supuesto dinámica y flexible. Va a darnos la oportunidad de que establezcamos el motivo de consulta de una manera a lo mejor
prematura y que conforme vayamos interviniendo, pues eso vaya haciéndose más sólido o nos dé la oportunidad también de modificarlo según competa y estemos notando los avances o no avances de nuestras intervenciones. Bien, en papel, esta formulación clínica tendrá que incluir algunos datos, más adelantito lo vamos a revisar, sin embargo, deberá también tener muy desarrollado y muy explicado en ese mismo papel lo que nosotros analizamos. No basta solo con poner los elementos que se nos dio, sino también nuestros análisis, bajo una perspectiva cognitivo-conductual. ¿A qué voy? Si estamos partiendo de la idea de que las conductas se mantienen por las consecuencias que se le devienen, bueno, pues entonces vamos a tratar de plasmar las conductas y las consecuencias que se le devienen, explicando cómo es que están relacionadas entre sí estas dos variables, es decir, explicando la relación funcional entre estas dos. Ya sea que después de la conducta se emita algún reforzador positivo o negativo, o castigo positivo o negativo. Lo mismo pasaría con los antecedentes. Si algún antecedente, que llamaremos también estímulo, es el que genera de manera casi inmediata la conducta, bueno, pues anotaremos eso bajo una perspectiva así, conductual al 100%. Ojo, no se me vayan a confundir aquí. Vamos en esta parte, ¿vale? De que la formulación clínica debiera decir cuáles son los estímulos y las consecuencias que mantienen el problema. No se me vayan a confundir. Esta primera fase del análisis se lleva a cabo con registros única y exclusivamente ABC, nunca A, B, C y D. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el ABC es conductual y el ABCD es cognitivo. Como estamos entrevistando a cuidadores de un chiquitín, no podemos asumir que una variable cognitiva de los cuidadores hace el comportamiento del niño. A lo mejor influye, pero no lo vamos a poner como antecedente inmediato, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a empezar a sacar la información de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, de observación, etcétera, y también acompañado de registros, pero únicamente registros A, B y C, y los conceptos que deberán plasmarse en la formulación clínica de manera física, escribirlos, son únicamente conductuales. No vamos a poner aún la parte cognitiva dentro de la explicación del motivo de consulta. Eso es indispensable porque si no perdería muchísima validez, ¿cierto? Que no podemos asumir que porque la mamá piensa que es un niño que se porta mal, el niño de manera inmediata se porta mal. Eso creo que suena algo ilógico, ténganlo en cuenta. Bien. Les platicaba que también la formulación clínica es un asunto bastante importante a desarrollar porque ofrece las pautas para elegir el tratamiento. Personalmente creo que las técnicas cognitivo-conductuales o contextuales para niños y adolescentes, incluso para adultos, están ahí a nuestro alcance. Si nosotros consultamos bibliografía o cualquier, digamos, programa, protocolo para intervención, ahí está. Sin embargo, las habilidades clínicas del análisis para la formulación son cosas que sí se tienen que desarrollar y no las brinda ningún libro. Las brinda la práctica clínica, de ahí a que vuelva a hacerles la insistencia en que practiquen muchísimo y acudan a sus profesores o algún otro profesional con más experiencia en análisis de la conducta para que pueda darles el visto bueno y así las elecciones de las técnicas sean bastante más acertadas. Para mí es de lo más indispensable, independientemente del tratamiento. Fíjense cómo a lo mejor el diplomado está trazado con mucha carne en las intervenciones, pero nada de eso servirá si la formulación clínica no está bien hecha. Entonces tomen estas dos sesiones como el inicio de un buen tratamiento, por favor. Bien, y pues para finalizar esta parte introductoria y empezar a revisar a lo mejor algunas particularidades de la formulación del caso, vamos a tener también en cuenta que esta plasma una medida para evaluar el impacto en la intervención que vamos a llevar a cabo. Es decir, la conceptualización de caso no solo nos está ayudando a la evaluación y la elección del tratamiento, sino también para la evaluación de resultados. ¿Cómo? Pues como en la conceptualización dijimos que vamos a incluir registros A, B, C, donde vamos a marcar las conductas blanco. En los sucesivos, si volveríamos a hacer una conceptualización de caso, pues nos va a dar una reducción en la conducta o en determinada situación o evento. En ese sentido, pues estamos notando que nuestro tratamiento está bien hecho, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué cosas debe tener la formulación clínica de manera indispensable?
conductas de relevancia clínica que les vamos a llamar conductas blanco. No sé si más adelante vaya a salir, pero vamos a aclararlo de una vez. Uno de los errores principales que noto cuando se me está plasmando una formulación clínica en papel por parte de muchos profesionales es que me describen las conductas blanco, tal como se las describe el usuario, es decir, la mamá o el papá o la abuelita dice, es un niño que es irritable y frecuentemente es agresivo con sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos asumir como cognitivo-conductuales, sobre todo como conductuales, que esas son las conductas de relevancia clínica, porque no son observables. Nuestro trabajo también va a consistir en operativizar, se le llama a ese proceso, en aterrizar en cosas observables, eso que se nos está refiriendo, preguntando cosas como, ¿a qué te refieres con que sea agresivo? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Y siempre plantear las conductas blanco en términos observables. Si es una conducta que no se observa, es una conducta que no vamos a poder intervenir. Es decir, no vamos a poder verificar que efectivamente la agresividad está reduciéndose. Lo que sí podemos verificar es que ya no hay tantos gritos. Y con tantos también valdría la pena nosotros por ahí poner cuántos se presentan al día. Pero siempre, por favor, en conductas de relevancia clínica, cosas observables. Las variables de adquisición, los antecedentes inmediatos, no antecedentes de la historia de vida del usuario. Ahorita vamos a ver, y cuando consulte las bibliografías, espero les quede mucho más claro, que sí que las variables antecedentes de la historia del sujeto tienen cierta influencia en el comportamiento, pero no es causal. Nosotros vamos siempre a plasmar en la formulación clínica las variables causales, las inmediatas, las que ocurren segundos antes de que el comportamiento blanco se lleve a cabo. Se les dice así por las dianas de puntería, ya saben, de tiro al blanco. Bueno, pues las conductas precisamente se les llaman blanco porque tenemos que apuntar a ellas. Entonces, conductas observables y los antecedentes inmediatos causales de esta conducta diana. Ok. También deberemos explicar no solo qué generó el problema, sino por qué se siguió presentando una y otra vez y la misma historia que con los primeros antecedentes. Lo inmediato. Las variables de mantenimiento son lo que ocurre en inmediato. Ya saben, reforzamientos o castigos. Evidentemente, si estamos manteniendo el problema es porque es un reforzador. Si viniese devenido de castigos, pues en teoría la conducta se extingue o tiende a la baja, ¿no? Entonces, podemos hablar de que la gran mayoría de nuestras conductas clínicas o relevantes vienen por consecuencias de reforzador, ya sea positivo o negativo, ya sea que el niño recibe algún estímulo placentero que aumenta la posibilidad de su conducta o que se reduce un estímulo aversivo y por lo tanto también se aumenta la probabilidad de su conducta. Reforzador positivo y negativo. Aunque también puede ser que uno de nuestros problemas clínicos sea que la conducta que queremos que se mantenga alta ha estado bajando porque deviene de castigos. Por ejemplo, el niño ya no está haciendo tanta tarea como hacía antes, mi objetivo es aumentar la frecuencia de la ejecución de las tareas y cuando analizamos a lo mejor funcionalmente lo que está sucediendo, notamos que durante hacer la tarea, tal vez antes o tal vez después de hacer la tarea, deviene un castigo positivo o negativo y en ese sentido pues la conducta también va a bajar. Así como se los estoy platicando, así es como nosotros vamos a explicar el por qué está generándose el problema. Y lo pongo entre comillas porque para nosotros solo son variables funcionales asociadas entre sí y que explican de manera más concreta lo que está sucediendo. Espero esto esté quedando súper claro porque es el corazón de la formulación clínica, explicarlo así como yo lo expliqué, qué antecedentes inmediatos a la conducta, qué conductas de manera muy concreta están allí y cuáles son las consecuencias en historia de reforzamiento o de castigo que mantienen esto así como está y que genera una disfuncional en la situación del contexto, ¿no? Ok, bien. La evaluación cognitivo-conductual, como seguramente ya estuvieron observando y hemos estado platicando aquí, delimita las conductas que vamos a tratar de aumentar o reducir, buscar las variables causales y todo eso se hace a través del análisis funcional de la conducta. El análisis funcional es una herramienta clínica propia del cognitivo-conductual, en realidad del conductismo más que cualquier otra cosa, para saber por qué sucede lo que sucede.
eso se va a plasmar. ¿Y de dónde vamos a obtener toda esta información? Todas las conductas blanco, ¿dónde vamos a obtener los antecedentes y las consecuencias? Pues de variables, perdón, de diversas fuentes. Personas, cuidadores en general, maestros, abuelos, otros niños, el propio niño o adolescente, entrevistas ya sea escritas o verbales, cuestionarios o autoinformes, observación directa, lo puse en mayúsculas, y registros ABC, porque son las dos herramientas básicas para obtener la información necesaria para llevar a cabo la conceptualización de caso, porque les comentaba, es muy usual que los informantes nos den asuntos como muy abstractos y nosotros vamos a buscar siempre lo concreto. Los informantes nos van a decir, estás en número cero, se está volviendo muy flojo, y nosotros mediante entrevista, observación directa y registros ABC tendremos que rascar y poner en lo concreto esto que se nos está diciendo, de ahí a que sean aspectos muy importantes. El análisis funcional va a resultar mucho más preciso si observamos de manera directa y llevamos registros A, B, C. Nunca en esta primera fase registros A, B, C, D. ¿Ok? Y bueno, historias clínicas también, aunque, ojo por favor, las historias clínicas nos van a dar algunas variables que hacen como más riesgosa la aparición de determinada conducta, pero no la causalidad, solo son antecedentes y así lo vamos a explicar en algún punto. Ok, a manera de redacción, aquí están los datos que debiese incluir. Los datos generales del paciente, el motivo de consulta, narrado tal cual nos lo está diciendo el usuario. Aquí sí se valen cosas como muy abstractas. Si dimos una historia clínica por escrito o entrevistamos de manera directa, vamos a poner solo los antecedentes del desarrollo que tengan que ver con el motivo de consulta. Entonces, si el motivo de consulta es que se muerde las uñas, pensando en una conducta X, la historia de desarrollo nos va a dar algunas variables que pueden favorecer que el niño se muerda las uñas, ya sea, por ejemplo, de veras, solo estoy dando un ejemplo, no quiero decir que sea así. La mamá también se mordía las uñas en la infancia. Entonces, solo esos eventos. No les recomiendo para nada poner, y fue lactado durante el primer año con leche materna y se suspendió por X, porque no tienen mucho que ver con la variable en cuestión, a menos que ustedes así lo consideren y me expliquen dentro de la historia de desarrollo y en lo posterior que tiene que ver la lactancia con morderse las uñas o que la mamá se haya mordido las uñas en la infancia con la conducta blanco en este momento. Bien, lo mismo para el contexto cultural, familiar y escolar, cosas que puedan poner en riesgo o que puedan darnos una idea de por qué se está presentando la conducta, nada más. Ningún otro dato que tenga que ver con la familia, porque hay millones y nos podemos perder. Esto para mí es súper importante porque yo sé que los usuarios y las historias clínicas y las entrevistas y los test nos dan un montón de información y esta diapositiva creo que les puede ayudar a filtrar a la hora de que ustedes tengan que presentarlo, ¿de acuerdo? Si se da el caso y si es necesario, llevar a cabo una evaluación del estado mental, como ya la doctora Violeta seguramente se los enseñó. Si vamos a aplicar algunos test, también van los resultados de estos mismos. Y bueno, a partir de aquí en adelante viene cómo en la evaluación el modelo cognitivo-conductual se hace distinta, ¿sí? La evaluación a lo mejor en otros modelos, pues a partir de aquí vendrá la explicación de las variables desde otro punto de vista, un punto de vista neurológico, neuropsicológico, etcétera. Pero en este caso, al estar en cognitivo-conductual, pues vamos a empezar a meter variables que precisamente tengan que ver con el modelo de aprendizaje de las conductas. Y aquí vamos a poner los problemas manifiestos del consultante, vamos a poner qué emociones el consultante refiere tener, qué dificultades interpersonales, peleas con otros niños, una relación difícil con la madre presenta, qué aspectos conductuales tiene como, pues vale, las conductas blanco. Aquí es donde se plasman si es que hay algunos pensamientos asociados a la conducta blanco, no causales, ojo. No causales, aquí solo son parte de la conducta problema, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver, imaginemos que
se muerde las uñas, es nuestro motivo de consulta y entonces así tal cual, al ser un objetivo observable, lo vamos a poner como variable conductual. Si a partir de eso pues ha empezado a tener dificultades interpersonales en la escuela porque los otros niños le dicen comentarios al respecto, aquí se plasma en la parte de problemas interpersonales. Si él ha comenzado a sentirse más nervioso a raíz de que se muerde las uñas o ha empezado a sentirse más triste o más enojado, pues ahí se ponen. Noten cómo el motivo de consulta observable además tiene pues otras áreas a analizar, los elementos emocionales, interpersonales, cognitivos o fisiológicos. Aquí va, digamos, el motivo de consulta desglosado en todas estas pequeñas directrices. A esto se le llama análisis topográfico. En la siguiente diapositiva me parece que viene, pero si no, aquí lo vamos aterrizando. Tomamos el motivo de consulta y lo dividimos en estos pequeños subelementos que no tienen mucho que ver con el análisis de qué genera el problema y qué pasa después. Esto solo es la descripción muy desglosada de lo que sucede y acá abajo es qué pasa antes y qué pasa después. Y finalmente, pues la propuesta de un tratamiento basándonos en estos dos puntos exclusivamente, ¿de acuerdo? Ok. La formulación de caso tiene 4 fases. Puse en azul los que vamos a estar practicando durante las clases. Ya el diseño de tratamiento, pues ustedes lo irán puliendo conforme vaya avanzando el diplomado y por supuesto también la evaluación del mismo. Pero en las siguientes 2 sesiones de lo que se tratará esto es de llevar a cabo de manera práctica, hipotética, la fase 1 y la fase 2 de la conceptualización de caso. La primera fase es la descripción de las conductas. Vamos a ver esto de aquí. ¿Qué problemas blanco tenemos o conductas blanco tenemos, para ser más precisos? Y el desglose. A eso se le llama análisis topográfico. La topografía tiene que ver con la forma de la conducta y si notan ustedes, acá a lo mejor morderse las uñas es solo una forma de describir el problema de manera observable. Acompañado de morderse las uñas ocurren algunas otras cosas que tenemos que ahí poner. La conducta o el motivo de conducta, por decirlo de alguna forma, perdón, por decirlo de alguna manera, tiene una topografía diferente a solo morderse las uñas. A eso se llama análisis topográfico, análisis de la forma del motivo de consulta. Y a la operativización de las conductas es cuando, adicional a la forma que se tiene, se plasma, ojo aquí, frecuencia, intensidad, duración y latencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se presenta la conducta, la duración, el lapso de tiempo, valga la redundancia, en la que ésta está activa, la intensidad, rankeándolo nosotros en una escala SUTS, ya sea de 0 a 100 o de 0 a 10, y finalmente la latencia, que es cuánto tarda de presentarse una conducta, acabó, a presentarse la nueva y terminar. Eso es un lapso de latencia. Esta primera fase, entonces, vamos a analizar en lo posterior, pensando que vamos a obtener mediante los informantes y mediante nuestra observación, etcétera, la forma en todas las modalidades de la conducta y cada cuánto dura, cuánto tarda en aparecer una otra y de qué intensidad tiene. Vale la pena decir que un tratamiento tiene impacto cuando se reduce cualquiera de estas variables, ¿cierto? Dura menos, aparece menos, es de menor intensidad, o frecuencia, duración, intensidad y latencia. No sé cuál me faltó en esta descripción miniatura que hice, pero esas son las 4 variables de operativizar conductas. Espero que eso quede súper claro. Me da un poco de gusto también esto de que vayan a tener el video de consulta porque es indispensable que se graben, que es un análisis topográfico y que es operativizar conductas. Es nuestra mayor herramienta para llevar a cabo esta conceptualización de caso. Y finalmente la fase 2, digo finalmente porque es lo que vamos a estar revisando en este cierre de módulo, es explicar precisamente cómo la conducta que ya describimos muy bien se genera, por qué antecedentes y por qué consecuencias. Muy bien, ya hemos dicho un poquito algunas características de la fase 1, que es la fase descriptiva. Vamos a tratar de aterrizar cuáles son las conductas diana que tenga el usuario. Ya dijimos que vamos a describir también las conductas blanco de manera topográfica y operativizada. Vamos a
entrevistar y observar de preferencia cuáles son los antecedentes y las consecuencias de la conducta blanco, y a esto se le llama análisis funcional, y pues si se puede y de paso detectar algunas variables relevantes en la historia del sujeto que nos hagan más proclives a presentar esto, pero es solo como datos culturales, no necesariamente va a influir demasiado en nuestra elección de tratamiento. En cambio, los antecedentes y las consecuencias, ese sí que va a tener muchísima incidencia en qué técnica elija yo para intervenir, y la conducta blanca, observarla en todos esos subelementos, también nos va a orientar muchísimo en qué tipo de técnicas podamos llegar a elegir para el tratamiento. Ok. El análisis funcional, que es esta identificación de las causas, ya sea por el antecedente o por la consecuencia de la conducta, se plasma casi siempre en un registro ABC, ¿vale? Aquí yo tengo uno muy sencillito. A de antecedente, B de conducta y C de consecuencia, y entonces yo tengo aquí uno muy concreto, y fíjense cómo todos son elementos observables, ¿de acuerdo? La mamá da la orden de que Pepito se vaya a la cama. Pepe llora y expresa que tiene miedo. Finalmente mamá nos describe que piensa que el niño está sufriendo y por lo tanto lo deja 10 minutos más frente a la televisión. Si nuestro motivo de consulta fuese que Pepe no se va a dormir temprano o que se queja de que tiene que irse a dormir, etcétera, etcétera, así podemos nosotros investigar qué sucede antes y qué sucede después y finalmente pues explicar qué es lo que está sucediendo. Espero que de manera inmediata ustedes hayan deducido que pues el hecho de que mamá ceda ante la queja de Pepe pues está fungiendo como reforzador negativo tanto para la mamá como para Pepe, y entonces pues la conducta así aumenta la posibilidad de aparición. Eso es un análisis funcional, básicamente. Como recomendación, pues nosotros vamos a tener seguramente un montón de B para trabajar. No solo que Pepe llora y expresa que tiene miedo, sino que Pepe no hace la tarea, Pepe no come, Pepe come en exceso, vayan ustedes a saberlo. Y depende también de nosotros y de los análisis funcionales elegir cuál de estas Bs vamos a trabajar primero. Como tip, pues por favor, aquellas cosas que sean actuales, nunca antecedentes de vida, siempre cosas que estén sucediendo en el contexto inmediato. También conductas socialmente significativas que estén mermando la relación que el niño tiene con sus cuidadores o con otros pequeñitos, y también conductas que le causen sufrimiento al propio niño. Así es como nosotros vamos a tratar de elegir con qué trabajar primero, ¿ok? Vamos a ver. Las relaciones entre A y C deben de ser observables siempre, porque entonces así podemos asumir que son controlables. Si el hecho de que mamá le dé la orden genera siempre que Pepe llore, sin importar la consecuencia, pensando en un ejemplo como este, pues yo voy a trabajar en A. Y sí que puedo observar que mamá dé la orden de manera diferente, ¿cierto? O que no la dé. Es una variable hiperobservable. Lo mismo sucedería con, a lo mejor el pensamiento no, pero si lo deja 10 minutos frente a la tele, eso yo puedo verlo y por lo tanto puedo controlar eso, tanto A como C. Si van a ser tomadas como variables relevantes, causales, etcétera, deben de ser observables. Los análisis funcionales no solo se delimitan a la descripción de conductas públicas, como lo puede ser llorar o expresar miedo. También en B pueden aparecer conductas privadas, como Pepe llora y expresa que tiene miedo. Piensa que se le va a aparecer un monstruo por la noche. Además de eso, se siente muy triste y nota que su corazón late rápidamente. Si se fijan, Pepe llora y expresa es una conducta pública. Todos podríamos verla si está Pepe con nosotros, pero pensar que un monstruo está por allí, sentirse triste, eso yo no lo puedo tocar, es una conducta privada y aún con ello pueden ser parte de la columna de V, ¿ok? Únicamente la columna de V. Procuren en esta primera fase no poner cosas no observables en A o en C, es decir, conductas privadas en A y en C, ahorita todavía no. Se los recomiendo. No es que no se pueda, no es que a veces un pensamiento no genere una conducta,
Pero para este tipo de análisis vamos a tomar en cuenta que un pensamiento que genera una conducta va a ir siempre en B, no en A, porque entonces la conducta sería la consecuencia de este pensamiento, ¿me explico? Y entonces deberíamos averiguar qué generó este pensamiento para así tener nuestro registro completo. Este tipo de habilidades de análisis de la información y de los motivos de consulta es justo lo que a mí me interesaría que rastrearan. Es complejo, si me permiten el comentario, porque usualmente nos vamos con la idea de que si el usuario dice que el motivo de consulta es que él piensa que es tonto, pues lo asumimos como tal y no averiguamos qué sucede antes. Asumimos que ese es el antecedente que después se muerda las uñas, que después X y Z, y no, algo tuvo que suceder que genera este pensamiento y tendremos que averiguarlo. Las conductas privadas y públicas son parte del motivo de consulta y hay que averiguar A y C. Pueden llevarse a cabo por los cuidadores, por el propio niño o por nosotros, y finalmente a la forma gráfica de plasmar el análisis funcional después de registros ABC se le llama diagrama analítico funcional, que viene en la bibliografía un artículo completito de cómo llevarlo a cabo y que vamos a estar también repasándolo en la clase. Entonces les pido por favor que revisen nuestros artículos de bibliografía para la clase. Aquí está un ejemplo de más o menos cómo podemos aterrizar los A, B y C. Chequenlo, ahorita yo no me voy a detener a leer una por una, me gustaría que ustedes en su momento detuvieran el video o lo analizaran en la bibliografía y en los anexos, porque antecedentes pueden ser estos, consecuencias estas, pero a la hora de estar interviniendo en la conducta y plantear un tratamiento, no necesariamente nos van a servir, por ejemplo, que antecedentes, digamos, de la historia pasada del usuario tienen que ver con la conducta. Eso no nos va a servir, ¿vale? Nos va a servir lo que sucede minutos o segundos antes de que la conducta se presente. Y lo mismo que sería difícil trabajar en consecuencias a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Aquí está un registro ABC y qué elementos pueden ir en los antecedentes, en las conductas y en las consecuencias, pero cuando elijamos un tratamiento, este tipo de registros ABC mucho más sencillitos, mucho más pequeñitos, que nos dé el propio usuario y el propio consultante, son más útiles que a lo mejor pensar que se tienen que llenar a fuerza cada uno de estos elementos que ven en esta diapositiva. Es decir, si la persona no nos narra lugar, tiempo, etcétera, pues podemos hacer lo posible por rastrearlos, claro. Pero si no se rastrean imágenes o pensamientos como antecedentes, no es obligatorio de que exista, ¿de acuerdo? Traten de pensar en que es algo que puede estar allí, pero no necesariamente todo al mismo tiempo. Sí, adelante, enhorabuena, estaríamos desarrollando un análisis funcional muy completo. Ustedes adquirirían habilidades bastante rápido. Sin embargo, es muy, muy frecuente que no aparezcan cada una de estas, digamos, cada uno de estos puntos en A, B o C. Ok, ya para cerrar el día de hoy, la fase 2, que es la explicativa, es nosotros, una vez con estos registros ABC, pues generemos la hipótesis de que mantiene el problema. Si pensamos en Pepito, como ya dijimos, será muy notorio que la mamá estaba reforzando negativamente la situación y habría que cambiar eso. Ya pusimos que platicamos que la adquisición puede darse por aprendizajes previos, a lo mejor algunos antecedentes, pero siempre poner muchísima atención en los eventos antes, inmediatos de la conducta blanca. También podemos estar entrevistando algunas conductas que pueden mantener el problema porque la persona intentó resolverlo pero no lo logró. Y finalmente la fase explicativa tiene ese nombre porque toda esta hipótesis, todos estos antecedentes que a lo mejor están predisponiendo al usuario a presentar determinada conducta, estos eventos proximales, etcétera, vamos a explicársela al consultante, en este caso los cuidadores y muchas de las veces al propio niño o adolescente. Entonces, en esta primera fase lo que yo voy a hacer es entrevistar, hacer los tests, observar, etcétera, llevar a cabo mi análisis topográfico operativamente y mi análisis funcional. Y una vez desarrollada mi hipótesis, pues voy a transmitirle al usuario que algunas cosas en su historia de vida lo hicieron proclive a, pero que aún con ello, algunos eventos que han estado sucediendo
antes de la conducta y por sobre todo en lo posterior están haciendo que el problema se quede con nosotros. Y ahí a lo mejor si ya tendríamos una propuesta de tratamiento, pues se la damos. De manera general, las propuestas de intervención tienen que ir dirigidas a aumentar los déficits conductuales y decrecer los excesos. Los déficits conductuales son las pocas habilidades que tiene el usuario para solucionar el problema que se nos está presentando, y los excesos son todos esos intentos que están incluso siendo contraproducentes. Por ejemplo, de una conducta blanco hay un déficit y un exceso. Los déficits los tenemos que aumentar en el tratamiento y los excesos decrecerlos. Por ejemplo, morderse las uñas es la conducta blanca, lo dijimos así. Un déficit a lo mejor es la regulación emocional. Entonces, hemos notado a través de los análisis que hemos hecho que se desregula, siente X emoción que no puede manejar, por llamarlo de alguna manera, y después entonces viene el morderse las uñas. Es un déficit en regulación emocional en este caso hipotético, como lo pueden ser millones de otros. Entonces, mi tratamiento que debe de ir dirigido pues a aumentar la regulación emocional y de esta manera reducir el morderse las uñas. Pensando además que seguro esta casa de regulación no solo nos va a generar que se muerda las uñas, sino que también seguro genera problemas de conducta, bla, 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 bla. Piensen siempre en los déficits conductuales como habilidades que aumentándolas le daríamos a un montón de conductas blanco que está refiriendo el usuario. Un tratamiento puede plantearse en términos de aumentar déficits y describir cuáles son estos. Y lo mismo de una conducta blanco como morderse las uñas, existe un exceso conductual en este caso, que es la propia conducta que estamos observando. Exceso de morderse las uñas y vamos a decrecer la frecuencia, intensidad, duración y latencia de este evento. No quisiera que se obsesionaran, a lo mejor es la primera palabra que se me vino a la mente ahora, por aprenderse qué es un déficit y qué es un exceso, porque eso más bien quedará muy, muy claro y sentado cuando empiecen ya a conocer las técnicas de intervención y para qué son, ¿no? Por darles una idea, vamos a estar trabajando en técnicas conductuales de niños y adolescentes, y entonces esas, si son de exposición, pues empezarán ustedes ya a conocer en su momento qué es el déficit que vamos a aumentar con exposición y cuáles son los excesos que vamos a decrecer con exposición, pero ya hasta el módulo de intervención. Por ahora que seguimos en el de evaluación, solo tomen en cuenta que la fase descriptiva y la explicativa nos va a dar también algunos déficits y excesos que podemos trabajar a partir de ahí, eligiendo las técnicas más adecuadas según sea el caso. Lo mismo para los déficits y excesos, siempre en términos observables y medibles, por favor. Nosotros, a partir de ello, elegir las estrategias y en medida de lo posible describirlas o transmitírselas al usuario. Y finalmente, que estas estrategias no solo tengan impacto en morderse las uñas, como en el ejemplo de Pepe, sino en muchas otras áreas de la vida del pequeño. Y ya después de intervenir, pues tendremos nosotros que evaluar el impacto de nuestro tratamiento con base a el registro conductual, los ABC que estuvimos llevando, la línea base que se ejecuta a través de los análisis topográficos y operativizados de la conducta. Recuerden, duración, intensidad y latencia. Esto debe de reducirse. También mediante la observación podemos comprobar que la conducta se ha reducido o las habilidades déficits han aumentado, y los test que en su momento aplicaron con la doctora Violeta o que se aplican en su práctica clínica también deben mostrar una mejora. Ok, estos son los dos artículos para cerrar que les pediría que revisaran. Son artículos tal vez no breves, pero tampoco son extensos, y definitivamente es algo que vamos a estar aterrizando en la clase, por lo que les pediría con antelación que lo anotaran algunos aspectos relevantes, y lo mismo si hay alguna duda en lo que revisamos ahora para poder aclararlas y entonces sí practicar de manera más fluida lo que son las habilidades de formulación de caso. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el 11 de enero.